Buenas noches. Eh, yo me llamo Pablo César Borges Dávila y voy a exponer la presentación que hice de la realidad virtual y los videojuegos para la materia de fundamentos de investigación. Para empezar, vamos a hablar de la realidad virtual y los videojuegos. La introducción. La realidad virtual y los videojuegos son el futuro para los aficionados del ocio, en donde se van a poder sumergir en la historia de cualquier videojuego. Vas a poder mover a tu avatar como si tú movieras en la vida real, y como si tú te movieras en la vida real. Esto quiere decir que hoy en día los videojuegos de la realidad virtual no están todavía al límite, porque ahorita puedes jugar con unas gafas virtuales y con unos controles en las manos para poder jugar videojuegos como escalar, caminar, batear, ahorita puedes hacer eso, pero en un futuro podrás sumergirte en una historia real de los videojuegos y moverte a tu, a tu gusto sobre todo el videojuego. Los videojuegos y su evolución. Los videojuegos en su inicio empezaron con un juego donde se jugaba el ping-pong, donde dos barras simulaban raquetas de ping-pong y un punto que se movía de lado a lado era la pelota. Pero hoy en día los videojuegos han avanzado mucho, donde se usan consolas de nueva generación, donde los juegos llaman mucho la atención por sus gráficas realistas, donde casi parece que estás viendo la película con actores de carne y hueso. Pues los videojuegos empezaron desde las consolas que vendía siendo el Atari, el Nintendo y el Super Nintendo, así fue avanzando. También hubo maquinitas, luego de ahí vinieron las consolas más nuevas donde podías mover con el control, podías mover a tu personaje, y hoy en día se pueden jugar con los videojuegos. Se pueden jugar los videojuegos en un teléfono smartphone de nueva generación. En la realidad virtual de los videojuegos vas a encontrar un mundo de sensaciones y experiencias. La realidad virtual en los videojuegos no es solo de videoconsolas, como decíamos antes, en los smartphones también podemos disfrutar de ellos. Existen algunas experiencias que son realmente interesantes, como por ejemplo la de subirnos en una montaña rusa y vivir la emoción de ir en primera fila. Es cierto que no sientes el aire producido por la velocidad, pero sí se siente el vértigo en cada descenso o en cada looping. Los gritos de los acompañantes en la atracción y el sonido de los vagones por la vía consiguen meterte dentro de la experiencia en todo momento. Aquí en el smartphone puedes descargar juegos de montaña rusa y todo eso. Pero ya también existe un traje que se llama Tesla Suite, que te hace sentir el viento o el calor del fuego en un videojuego o en un cosa llama simulacro de juegos. La realidad virtual y los videojuegos más nuevos. La realidad virtual se abre paso en el mundo del videojuego con cada vez más fuerza, lo que hace hasta poco un tiempo un experimento con la vista puesta en el futuro. Se ha convertido en una manera de jugar cada vez mayor en bibliotecas digitales de millones de jugadores en todo el mundo. Los experimentos iniciales basados en juegos casuales que permitían tontear la realidad virtual han abierto la puerta a nuevas propuestas mucho más ambiciosas, capaces de jugar con los sentidos. Uno de los grandes éxitos del 2019 ha sido el Beat Saber. Es donde estás con unas gafas y en el juego traes un sable de luz, donde vas partiendo objetos a la mitad o en pedazos o los vas esquivando. Y se siente cómo te estás moviendo y cómo estás rompiendo todos los objetos que se encuentran ahí. Con la realidad, con la realidad virtual se busca el realismo. Lo más real que se puede ahorita son las simuladores de carreras y también los de aviones.
Es un género que vive en una nueva época dorada con numerosos títulos que se alejan del mundo arcade para adentrarse a experiencias mucho más realistas. Por eso algunos de estos títulos han decidido mirar también hacia la realidad virtual como una forma de aumentar esa experiencia cercana a la real. Uno, Simulocine, ha decidido hacerlo con su franquicia Assetto Corsa, Codemeister con Dirty Rally y Polygate Digital con Gran Turismo Sport. Es donde la realidad virtual es más cercana cuando estás manejando un carro de carreras. Y en estos videojuegos se puede sentir esa emoción. La metodología que yo hice para buscar los videojuegos fue en el Google Academy, buscando información en el Google con operadores booleanos como OR, AND, y esos son unos ejemplos. Yo utilicé realidad virtual o reality y videojuegos o videogames para conseguir información de mi tema. Conclusión. En esta presentación hablamos de la realidad virtual y los videojuegos como fueron evolucionando desde su inicio, desde una consola hasta hoy en día que se juegan con gafas de realidad virtual donde se pueden experimentar varias emociones como el vértigo y también cuando usas el traje Tesla donde sientes el aire o el calor del fuego. Con estos accesorios se puede sentir al máximo la realidad virtual. Además, con los nuevos videojuegos te sientes como si en realidad fueras el personaje del juego. Pero esta realidad virtual también sirve en los simuladores para pilotar aviones o carros de carreras en donde pueden practicar las personas como si estuvieran piloteando aviones o carros reales. O sea que la realidad virtual no solo es para los videojuegos, sino también sirve para otras áreas como el área de los pilotos donde pueden entrenar o practicar simulaciones de vuelo o de carreras en una pista. Y esto fue todo. Y aquí están las bibliografías de donde saqué información de ello. Muchas gracias por todo. Buenas noches.